Aunque las previsiones no eran buenas, el sábado el sol hizo aparición para celebrar la fiesta de la vendimia, un encuentro con el que la comparsa Mudéjares y la comparsa Llaura 2 ponía el punto de inicio a un año muy especial para estas dos comparsas, que ostentan la capitanía para las fiestas de moros y cristianos de 2020. Casi 250 personas se reunían en el local de los Mudéjares, en un encuentro que servía para hermanar a las escoltas del capitán moro y de la capitana cristiana, a la vez que se abria la celebració al resto de festeros. Nosaltres se la vam plantejar, tant el capità Moro com jo, per fer un encontre entre les dues escortes per començar l'any fester que ens pertocava a nosaltres per la capitania com un any de concòrdia, com un any en què les diferències es superen i que trobem els punts d'unió i per tal de conèixer. I després hem decidit obrir-ho a la resta de festers i festeres perquè també visquen aquest tipus de sensacions. Esta cita se ambientaba dentro de la festividad de San Mateo y la vendimia, ya que, como explicaban los organizadores, la Vall d'Albaida es una comarca con mucha tradición vinícola. La idea de la fiesta de la Verema surgió de hacer un primer acto de capitanía para conocernos las dos escoltas y una fecha próxima que nos gustaba a ambas comparsas celebrar era la fiesta de la Verema, porque en la zona de la Vall d'Albaida sabemos que hay mucha tradición viticultora. Entonces dijimos, pues mira, es una fecha próxima, pronto, y podemos celebrar y empezar a conocernos las dos escoltas, las dos comparsas, hacer un acto de hermandad y fiesta. Las festeras y festeros más pequeños también fueron protagonistas de esta fiesta. No dudaron ni un segundo en exprimir la uva con sus propios pies, como se solía hacer antiguamente. ¿Qué aneu a fer ara? Sacar les uves. Las fiestas de Ontinyent es, conforme acabamos unas, empezamos las siguientes. Empiezan con fuerza, con ganas, y desde la Sociedad de Festeros nosotros apoyarles en todo lo que necesiten, en todo lo que quieran. En definitiva, el que farem serà una jornada de germanor per a commemorar la festivitat de Sant Mateu i començar i arrencar l'any i les nostres festes de morts i cristians en alegria i de la millor manera possible. La música y el ambiente festivo acompañaron a los Mudéjares y Llaura 2, en la que solo es la primera de muchas de las fiestas y actos que les esperan en este año tan especial.